tardes, buenos días o buenas noches, oyentes de Nave Volante. Estamos en un episodio más. En el día de hoy tenemos el honor de tener a Graciano Pascale. Para los que no lo conozcan, abogado, periodista y autor uruguayo, 66 años. ¿Cómo estás, Graciano? Bueno, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar en contacto con ustedes, utilizando esta nueva tecnología. Les confieso que es la primera vez que participo en un podcast, como se les llama, y bueno, uno siempre recuerda la primera vez de todo, ¿no? Así que voy a recordar siempre esta primera vez estrenando esta herramienta de comunicación que, como todas las que nos trajo la informática, la tecnología, acerca a la gente y permite conocer mejor y permite aprender y estar más cerca de los temas que nos interesan. Bueno, la verdad que un honor para nosotros, Graciano. Me acompaña Juan. Bueno, y muchas gracias. En el episodio de hoy tenemos a Alan, un conocido del canal. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, como dijo Palito, y bueno, un placer estar acá con un grande como es Graciano. ¿Qué tal, Alan? No digas eso. Uno más nomás. Para poner en contexto a nuestros oyentes, le paso la posta a Juan. Bueno, para ponernos un poco en contexto, ¿cómo es tu trayectoria? ¿A qué te dedicas? ¿A qué me dedico? Bueno, ahora se le llama comunicación. En la época mía se le llamaba periodismo, pero es lo que siempre hice, digamos, como motor, como principal actividad. Hice otras cosas, me recibí de abogado, formé mi familia, tengo un empleo, pero lo que he hecho toda la vida es eso, ¿no? Es la comunicación, el periodismo, la información, el comentario, el análisis, en distintos soportes, ¿no? El papel, la prensa, la radio, la televisión, las redes sociales, y ahora estoy estrenando el podcast. Creo que ya no me falta nada, ¿no? Sí, la verdad que plantel completo. Y en cuanto a abogacía, ¿cómo surgió? ¿Lo dijiste, bueno, es mi vocación o...? Sí, buena pregunta. No, creo que no iba por el lado de la vocación, ¿no? De hecho, digamos, ejercer la abogacía la ejercí en los primeros años después de recibido, pero no, nunca fue una pasión, nunca fue un centro de interés muy grande para mí, por una razón elemental, y es que nunca sentí, digamos, el leitmotiv de la abogacía, que consiste, como lo dice la palabra, ¿no?, en abogar por el interés concreto de una determinada persona, ¿no? Cuando uno ejerce la abogacía, asume la defensa o promueve el interés de su cliente, ya sea, no sé, en un desalojo, en un juicio penal, en un divorcio, en una reclamación económica, en fin, en las múltiples facetas que abre el ejercicio liberal de la abogacía. Y a mí lo que me pasaba cuando yo empecé a ejercer la profesión es que cuando la gente venía y me traía su problema, yo no pensaba nunca en términos individuales, sino que traspolaba ese problema o esa situación que atravesaba ese futuro cliente y lo llevaba a un plano más general, que es lo que uno hace con el periodismo, ¿no? Uno en el periodismo se ocupa de temas de interés general y siempre pone el foco en ese aspecto, o sea, uno se centra en aquello que es de interés de la comunidad, de la sociedad, de un sector de la población, y actúa como intérprete o intermediario entre ese tema, ese problema, esa persona, cuando es una entrevista, y el resto de la gente. Entonces, esa fue la barrera que yo encontré como para meterme de lleno en la profesión de la abogacía. Y cuando decidí esa carrera, estamos hablando de los años 70, los primeros años de la década del 70, no existía una carrera formal como existió después de Ciencias de la Comunicación. Por lo tanto, la única carrera universitaria que yo siempre sentí que me permitía acceder a una formación académica, cultural, de contenidos más afín a mis intereses, era abogacía, porque tenía temas obviamente de derecho penal, se estudia economía, se estudia sociología,
se estudia ciencia política, derecho financiero, distintas ramas del derecho también, que quizás no sirven para el ejercicio diario de la profesión periodística, pero sí dan una base, una información general que a uno le permite manejar diversos temas. Se estudia también derecho internacional público, derecho internacional privado. De manera que yo diría que sacando lo que son las carreras, lo que es la carrera propiamente dicha de ciencias de la comunicación, yo creo que la carrera de la abogacía, la carrera del derecho, es la que ofrece, digamos, una plataforma más amplia, más útil, más completa para luego poder ejercer el periodismo. Así que esa fue una de las razones por las cuales me incliné por esa carrera. Y Graciano, una pregunta. Cuando tú estabas estudiando abogacía, ¿tuviste alguna militancia en algún gremio de la Facultad de Derecho? Buena pregunta. No la tuve en primer lugar porque yo hice toda mi carrera prácticamente durante la dictadura. Por lo tanto, en esa época no se permitía, no existía, digamos, la militancia gremial en el sentido clásico, ¿no? De agrupaciones de estudiantes, etcétera. Sí me tocó, estuve cerca de ese mundo de la militancia estudiantil cuando estaba en lo que en aquella época se llamaba preparatorios, el bachillerato, quinto y sexto, ahora. Ahí sí estuve, cerca de ese mundo, conocí activistas, militantes. Fueron años muy fermentales, ¿no? Estamos hablando, yo terminé el liceo en el año 69, 70 y 71 hice quinto y sexto, lo que sería quinto y sexto hoy, que era primero y segundo de preparatorios de Derecho, y ese sí era un momento muy fermental. Básicamente la militancia estudiantil, el activismo estudiantil tenía una gran preponderancia de la izquierda. Los grupos que no eran de izquierda eran grupos muy minoritarios, y digamos la militancia o las diferencias, mejor dicho, se desarrollaban en el propio ámbito de la izquierda, ¿no? Había un grupo una tendencia afín al Partido Comunista. En la época mía se llamaba Agrupación Ideas, donde yo estudiaba en el preparatorio para los que son de Montevideo, en el IABA, en el Instituto de Alfredo Vázquez Acevedo. Había una agrupación que se llamaba Ideas, que era, digamos, la rama estudiantil de la Unión de la Juventud Comunista. Y después estaba la tendencia más cercana al MLN, a los Tupamaros, que en ese momento estaban muy activos y eran realmente un elemento que funcionaba como un gran polo de atracción para muchos jóvenes. Tenía una rama estudiantil que se llamaba FER, Frente Estudiantil Revolucionario, ¿no? Era, digamos, un sector más, más cercano al MLN, ¿no? Más rebelde, si se quiere, menos organizado sistemáticamente. Más una tendencia, podríamos decir, un poquito más anárquica o anarquista que los otros grupos. Ese era básicamente el mundo que existía en aquella época. Yo no me integré nunca a ninguna agrupación, o sea, no realicé una militancia estudiantil, porque siempre traté de ubicarme, incluso cuando hacía el periodismo deportivo, ¿no? Siempre traté de tener un poco de distancia de los intereses concretos de los actores del momento, porque me parecía que, más allá de lo que podían ser mis simpatías o mi cercanía o lejanía de tal o cual otra posición, siempre me pareció que el hecho de tener una cierta distancia me permitía a mí poder manejar, si me tocaban esos temas en los medios de comunicación, con cierta independencia y equidistancia. Así que ese fue el motivo por el cual nunca me integré o me sumé a la militancia estudiantil. Y ahora que justo Alan mencionaba un poco lo que es, bueno, tu adolescencia en aquel entonces, ¿cuándo surgió lo del periodismo? Es decir, bueno, le agrego esto al currículum o hago esto. ¿Cuándo surgió? No creo que haya un momento, o sea, sí hay un momento en el cual surge la posibilidad del trabajo en el periodismo. Eso sí, hay un momento que lo tengo muy, muy claramente definido. Ahora, ¿cuándo surge el interés o la vocación? Desde que tengo uso de razón, desde que era
realmente de que tengo uso de razón. O sea, yo siempre trataba de escuchar la radio en mi casa. La televisión empezó cuando yo tenía 8, 9, 10 años por ahí, o sea que el primer medio de comunicación así, digamos, electrónico fue la radio, y yo sintonizaba todas las radios, hacía siempre lo que llamaríamos hoy un zapping de radio, ¿no? Escuchaba mucho, bueno, obviamente, como todo chiquilín, cosas deportivas, pero me interesaban los informativos también. Y había otro hecho que digamos, también impulsó ese interés mío, que tiene que ver con la actividad que hacían mis padres. Mis padres bueno, mi padre es fallecido, pero mi madre vive. Eran inmigrantes italianos, llegaron al Uruguay en los años 50 y se establecieron y hicieron como, digamos, transformaron como su medio de vida un almacén. Una provisión de frutas, verduras, en fin. Y en aquella época no existían las bolsas de nylon como hay ahora en los supermercados, ¿no? En aquella época todo lo que se vendía, que se vendía a granel, suelto, como se decía entonces, se envolvía en hojas de diario. ¿Mm? Y era común que la gente trajera, en aquella época, todas las familias en todos los barrios de Montevideo compraban el diario, 1 o 2 diarios por día. Existían los matutinos y los vespertinos, ¿no? Los matutinos eran El País, La Mañana, El Día, y los vespertinos eran Acción, El Diario de la Noche y El Plata, que también yo recuerdo haber convivido, aunque el Plata cerró cuando yo era muy chico, pero era un diario vespertino. Entonces la gente, pasaban 10, 15 días, los diarios se amontonaban en su casa y los llevaban al almacén, los llevaban allí. Así que, y ahí nació mi afición, porque yo, que ayudaba a mis padres en el almacén, en esos momentos libres, cuando no venía nadie, cuando no había nada para hacer, me ponía a leer diarios viejos. Lo hacía con un enorme interés, me devoraba todas las noticias de política, de deporte, de los chistes. Realmente disfrutaba hacer eso. Así que, y a partir de eso, de ese contacto con el diario, el objeto diario, ¿no? El papel impreso, eso me resultó una cosa fascinante siempre. Yo cuando iba a la escuela, llegaba y a 40, 50 metros de mi casa vivía el diariero del barrio, y yo llegaba y iba a comprar el diario que me tenía reservado. Llegaba a mi casa, yo que sé, a la 1:30, iba a comprar el diario que me tenía guardado. Recuerdo que yo compraba el BP Color, que era un diario tabloid, que fue el primer diario a color en Uruguay, y recortaba las noticias. Todavía tengo libros viejos de aquella época forrados con fotos de partidos de fútbol. Le ponía la foto y después lo forraba con nylon. Por ahí tengo todavía algunos. Y eso, me pasaba la tarde leyendo el diario. Y bueno, y siempre soñé con algún día poder trabajar en un diario. Siempre me resultó un mundo fascinante ese. Recuerdo muy bien cuando la primera vez que visité un diario, la redacción, el diario El País, en la calle Cuaraín. Tengo grabado la recorrida por la redacción. Tenía 2 pisos la redacción, en la parte de arriba estaba la parte de deportes y abajo estaba la información. Y yo miraba a aquella gente en las máquinas de escribir y parecían que eran, no sé, una especie de dioses, ¿no? Gente superior. Y el ruido de la máquina que imprimía los diarios, una música maravillosa. Así que bueno, siempre soñé hacer eso, estar en una radio, en un canal de televisión. Y bueno, después la vida me dio la oportunidad de hacerlo. Comencé a hacerlo de manera profesional, o sea, cobrando por hacerlo como un trabajo a los 15 años. Al lado de mi casa vivía un periodista de larga trayectoria ya en aquella época, Leonidas Piria, que era secretario de redacción. El secretario de redacción es el jefe de redacción de un diario, ¿no? Y él era justamente cliente del almacén de mis padres. Y bueno, yo cuando me enteré que era periodista, en fin, traté de hacerme amigo. Acá y aprovecho. Y entonces le dije, mira, a mí la verdad que me gustaría mucho poder trabajar. Y un día me dijo, bueno, anda a hablar con fulano, un señor Chele, que trabajaba en el Diario de la Noche. Anda a hablar con él, que te van a dar algo. En esa época el diario
cubría todos los deportes que ustedes se pueden imaginar y todas las divisionales de deporte, de fútbol, de básquetbol, básquetbol de primera, segunda de ascenso, tercera de ascenso, fútbol de la A, de la B, de la intermedia, como se llamaba antes. Se cubrían las prácticas de los cuadros de fútbol, y eso lo hacía un equipo de periodistas que se llamaban eventuales, que se les pagaba por artículo, por nota, no mensual, sino que se le pagaba por la tarea que se le asignaba, y entonces obviamente el fuerte eran los fines de semana, cuando habían partidos de fútbol de todo tipo, en todas las divisionales, en todas las categorías, y bueno, a mí me tocó el primer partido que me tocó. Yo tenía 15 años, 16 años, me tocó un partido, para los que conocen Montevideo, en la cancha de Canillitas, en Villa Española, sobre Camino Corrales, un partido de quinta intermedia. Fíjense ustedes, se cubría con un periodista un partido de quinta división intermedia, ¿no? O la C, como se llama ahora. Y tengo el recorte de ese primer partido, ¿no? Porque a mí me parecía que yo estaba cubriendo un mundial, ¿no? O sea, yo iba al vestuario y pedía los nombres de los jugadores y los jueces, y estaba atento al partido y la jugada, así quién hacía el gol y a cuántos minutos, ¿verdad? Y me parecía que estaba tocado en el cielo con las manos, de un partido de quinta intermedia, eran chiquilinas de 15 años que estaban jugando, pero yo sentía que ya había llegado a lo máximo, ¿no? Así que ese fue mi primer partido. Después fui ascendiendo, después me dieron partido de la B, después partido de la A. Después ya cuando uno llegaba a hacer el comentario del partido ya era una cosa fantástica, ¿no? Porque lo primero era simplemente los cuadros, los jueces y los goles. Y después, si uno iba, en fin, hacía las cosas bien, le daban más responsabilidad y ya le permitían comentar un partido, que eso ya era una cosa mucho más importante. Así que todo eso lo recuerdo con enorme cariño, con mucha emoción. Y además recordarlo me hace volver a vivirlo, ¿no? Y me hace muy bien conversar con ustedes de todo esto. Y Graciano, siguiendo con la idea del periodismo, el periodismo propiamente dicho le ha dado la oportunidad de conocer a grandes personas, entre ellas a Wilson Ferreira Lunate, sí, al cual usted entrevistó en persona. Y sí, claro. tiene un libro sobre él. Sí, el periodismo fue la gran escuela, aparte de ser un medio de vida, fue una gran escuela y una gran fuente de conocimiento, ¿no? De lugares, de personas, de la posibilidad de haber sido testigo de hechos históricos en distintos momentos. Es una profesión fantástica. No creo que haya por lo menos al que le gusta no hay una cosa más linda. Y sí, entre las... Wilson seguramente es la personalidad que yo conocí, la persona o personalidad que yo conocí más deslumbrante, sin ningún tipo de duda. Y tuve oportunidad de entrevistar al vicepresidente de Perú, a Belaúnde Terry, ministro de Brasil, Magalhães Pinto, candidato presidencial de Argentina, Ricardo Balbín, líder del Partido Radical. En fin, tuve la suerte, sí, de estar cerca de muchos hechos históricos importantes en aquellos momentos. Pero la personalidad de Wilson realmente es algo fuera de serie, ¿no? Por una personalidad, o sea, si Wilson sería una figura de talla mundial de haber nacido en un país, yo que sé, como México, como Argentina, como Brasil, ¿no? Es difícil encontrar así de personajes políticos de ese nivel, alguien que combinara una misma personalidad y en una misma persona todas las facetas que él tenía, ¿no? Una inteligencia, una lucidez, una rapidez en el pensamiento, una capacidad oratoria única, una cultura general vastísima, conocimientos de todos los temas que a ustedes se les puede ocurrir, de las más diversas campos del conocimiento, historia, geografía, economía, botánica, veterinaria, lo que ustedes se imaginen. Él sabía de todo y además lo expresaba con mucha gracia, con mucha picardía a veces. Un personaje fascinante. Yo lo conocí estudiando periodismo justamente en el año 69-70, claro, porque yo, como les decía, empecé a trabajar en el periodismo, pero simultáneamente también quería aprender algo, la parte teórica del periodismo, ¿no? Aparte de leer los diarios, quería
tener las bases mínimas de cómo se escribe una noticia, de cómo se enfoca un comentario, una entrevista. Y en aquella época existía un instituto que se llamaba Escuela Latinoamericana de Periodismo. Para los que conocen Montevideo, estaba en la calle Canelones, a la vuelta del Canal 10, Canelones y Tacuarembó. Era una casona, la dirigía un señor que en realidad usaba un seudónimo. En aquella época los viejos periodistas usaban seudónimos. Él se hacía llamar Byron, Hugo Byron, supongo que Byron por el poeta, por Lord Byron. Tiene los años 69, por ahí. Así yo tenía 15 años. Y me apunté en ese instituto y un día nos dijeron, bueno, que podíamos invitar a alguien a ser entrevistado en vivo, ¿no? O a dar una charla o ser entrevistado en vivo en el salón de clases. Seríamos unos 13, 14, 15 estudiantes más o menos, era una gran mesa ovalada. Y yo propuse en aquel momento, Wilson era un político en ascenso, era muy conocido, tenía una audición de radio, yo lo escuchaba siempre. Había formado un grupo político llamado Por la Patria. Ya se vislumbraba que podía ser un candidato a la presidencia, tenía una actuación parlamentaria muy destacada, era uno de los políticos que en aquel momento era más, descollaba más. Y yo propuse su nombre, Byron me dijo, bueno, perfecto, vaya a buscarlo. Y me acerqué a la sede partidaria, le expliqué quién era, por qué lo iba a visitar, y él aceptó enseguida la invitación, y bueno, y fue un día inolvidable. Después fuimos a tomar un café con todos los muchachos de la clase al bar que está en la esquina, ahí pegado al Canal 10, creo que se llama Bar Saeta, y ahí se explayó con una serie de anécdotas muy, muy jugosas. Él había sido muy internacional, había sido dirigente deportivo, había sido dirigente del Club Nacional de Fútbol, y nos contó algunas anécdotas muy, muy, muy divertidas de su época de dirigente. Y bueno, ahí lo conocí a Wilson. Bueno, después obviamente seguí su trayectoria, y cuando, bueno, los sucesos de notoriedad, se tiene que ir del país, etcétera, y cuando vuelve, yo había empezado a trabajar en el semanario La Democracia, que era del movimiento político que él encabezaba. Así que terminamos, como quien dice, de compañeros de trabajo, porque él cuando llegó al Uruguay, la actividad que no pudo ser candidato, obviamente, ustedes saben, llegó al Uruguay, lo pusieron preso, etcétera, y después que lo soltaron, él asumió la dirección de La Democracia, que hasta poco antes la había tenido Alberto Sumarán. Así que ahí compartimos un par de años en la redacción de la Democracia, y en esos años surgió esa posibilidad de la entrevista que ustedes hacen referencia, y que, bueno, tuve esa suerte de poco antes de que él enfermara, de haber hecho esa entrevista en la cual recorrimos distintos momentos de su vida en distintos lugares del país. Así que, bueno, me queda como uno de los mejores recuerdos de mi trabajo. Y Graciano, como usted sabrá, o vos sabrás, en la campaña presidencial pasada, desde figuras del Frente Amplio, se intentó llevar a la figura de Wilson como también no sé si llamarlo un referente de la izquierda, pero como que Wilson tendría simpatías con el actual Frente Amplio. Y hay una frase que dice que Wilson fue tan grande como blanco. ¿Vos en ese sentido qué opinás? No, o sea, pensar que Wilson podía haber sido otra cosa que militante, adherente, dirigente, candidato del Partido Nacional, pensar una cosa diferente realmente no haber, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Respeto otra opinión, pero no haber entendido y conocido bien qué significó Wilson en la historia del Uruguay. Wilson tiene su momento fulgurante en un momento en el que los partidos políticos como tales, sobre todo los partidos tradicionales, habían entrado en una especie, como podríamos llamarle, de cono de sombra, caracterizado por una cierta distancia de esos partidos de los grupos de la sociedad, digamos, más de cierto nivel intelectual o académico, universitario, como le quieran llamar ustedes,
y habían quedado reducidos a un sector de la población, digamos, más vasto, más popular, si cabe la expresión. Y Wilson logró el fenómeno de, en un momento en el que la izquierda tenía un gran poder de atracción sobre los jóvenes, un gran poder de atracción que derivaba de la, digamos, de la posibilidad de poner arriba de la mesa una utopía, poner arriba de la mesa una manera diferente de ver las cosas, plantear temas diferentes, plantear enfoques diferentes a los temas del momento. Todos los jóvenes, y los que fuimos jóvenes y los que son jóvenes hoy, siempre se ven atraídos por lo nuevo, por lo novedoso, por aquello que, digamos, corta con lo que venía de antes, ¿no? Siempre cuando uno es joven tiende a mirar con cierto desdén lo heredado, las tradiciones, la forma de vestir, la música, todo lo que viene de atrás, uno lo mira siempre de reojo, ¿no? Y siempre lo bueno es lo nuevo, lo distinto, lo diferente, lo que rompe lo establecido. En fin, ustedes más o menos entienden lo que yo quiero decir. Y Wilson lo que logró fue insertarse en ese mundo. Logró plantar la bandera del partido del Partido Nacional en ese mundo que buscaba algo nuevo, algo distinto, algo novedoso. Y eso es una cosa que yo creo que todavía no se calibró en profundidad la importancia que tuvo. Fíjense ustedes, por ejemplo, el Partido Colorado, que no tuvo una figura como Wilson, que no tuvo, hoy está en una situación de mucha debilidad electoral, ¿no? En cambio, el Partido Nacional, que pudo haber tenido exactamente el mismo derrotero, pudo haber conocido el mismo camino, porque en definitiva, si no se renovaba, si no había una cosa distinta, si no había algo que ilusionara a los jóvenes, bueno, lentamente iba a ir perdiendo pie, iban a ir a aparecer otras cosas, el Frente Amplio u otras formaciones políticas que iban a funcionar como un imán para los jóvenes. Y Wilson aparece en ese momento. Y yo creo que el Partido Nacional hoy, en el siglo XXI, la vigencia que tiene hoy el Partido Nacional se la debe, a mi juicio, no solamente a su historia del siglo XIX, del principio del siglo XX, sino justamente a la figura de Wilson. Porque el Partido Colorado también tiene figuras, tiene historia, tiene nada más ni nada menos que a José Valle Ordóñez, nada más ni nada menos, una figura descollante en el siglo XX, un gran reformador de su época, y sin embargo, eso no generó en el país una continuidad, no generó un recambio de figuras que tuvieran ese magnetismo. Quizá la figura de Jorge Valle, en los últimos años, sobre todo siendo presidente, puede haber tenido algo similar, digamos, en cuanto a la atracción por su inteligencia, por su brillantez, por su forma diferente de ver las cosas. Pero, salvo la excepción esa de Jorge Valle, el Partido Colorado no tuvo una figura como Wilson. Por lo tanto, me parece que plantear ese así, un Wilson de izquierda, un Wilson que no fuera del Partido Nacional, me parece que no es entender lo que significó Wilson en el Uruguay, en la historia del Uruguay, ¿no? Wilson fue un mojón. En la segunda mitad del siglo XX fue un mojón, fue un elemento aglutinante cuando estaba en Uruguay, cuando estuvo exiliado y cuando volvió al Uruguay, ¿no? O sea que yo creo que el Uruguay, los historiadores están un poco en deuda, me parece, todavía con Wilson. Es lo que a mí me parece. Graciano, para terminar para cerrar con el tema de Wilson y haciéndote una pregunta que nos hace un oyente, para unir también Wilson y actualidad. ¿Vos considerás que hay aspectos del wilsonismo, tanto económicos como sociales, que esté aplicando el gobierno actual? Es difícil, ¿no? Porque uno tiene la tentación de transformar, bueno, en este caso estamos hablando del wilsonismo, transformar el wilsonismo en un programa de gobierno, en una propuesta concreta para aplicar en un determinado momento. Y yo creo que ese es un camino peligroso, porque el wilsonismo tuvo un programa de gobierno y una respuesta de gobierno cuando
Wilson fue candidato en el año 71. Nuestro compromiso. Y esa propuesta, digamos, respondía al país de aquel momento. O sea, no existía la computadora, yo qué sé, no había televisión en colores, no sé cómo decirles. El hombre recién había llegado a la luna, no existía el mundo que existe hoy. Claro, Por lo saltando tanto, un poco. me parece que pensar en eso es engañoso, ¿no? Es engañoso. Lo que yo creo que se rescata de Wilson, por lo menos desde mi punto de vista, es digamos, la posibilidad de conectarse a través de Wilson con la historia de todo el Uruguay. O sea, recorrer de la mano de lo que dejó Wilson y de los antepasados de Wilson y del Partido Nacional, ratificarse en la condición de uruguayo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir ser uruguayo? ¿Por qué un uruguayo es diferente de un argentino, de un peruano, de un chileno, de un boliviano? ¿Por qué? Bueno, Wilson yo creo que ayuda a responder muchas de esas cosas. ¿Por qué uno se siente orgulloso de ser uruguayo? ¿Por qué el que es blanco o el que se siente blanco se siente orgulloso y el que es colorado se siente orgulloso de ser colorado? Porque es una manera de sentirse uruguayo, ¿no? Digamos, el camino que uno recorre hasta el nacimiento mismo del país. Y entonces yo creo que eso es lo más importante. El wilsonismo como una continuidad del país, ¿no? Como una manera de sentir el Uruguay que se caracteriza por tener respuestas diferentes en el momento en que se vive. O sea, Wilson, que seguramente defendió y con mucho ardor y con mucha pasión lo que significó la gesta de Aparicio Saravia en 1904, a él jamás se le hubiera ocurrido levantarse en armas para imponer un determinado modelo político en el país. ¿Por qué? Porque se había conquistado la democracia, porque se había conquistado el voto secreto, etcétera. Por lo tanto, no podía pensarse que el Saravia de 1904 hubiera hecho lo mismo en 1940, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas y tratar de llegar a la esencia de lo que son estos personajes en la historia del país. Y siguiendo un poco con otro tema, vos hablabas bien de ese sentimiento de, bueno, me siento orgulloso de ser uruguayo porque soy blanco, porque soy colorado. ¿Vos crees que hoy en día existe una hegemonía cultural de parte de la izquierda? Me parece que es evidente, ¿no? Me parece que eso es evidente. Y tan evidente es que justamente los temas que tienen que ver con la nacionalidad, con el sentirse uruguayo, no son temas que la izquierda, digamos, cultive, ¿no? La izquierda se siente cómoda en un ambiente donde no hay fronteras, en un ambiente puramente de ideas, en un ambiente donde los sentimientos así de pertenencia a un lugar no existen. ¿Por qué? Porque la base de la izquierda es el internacionalismo. Digamos, pensar que la vinculación con la propia tierra, con la tradición, con su propio pasado, es un elemento que no importa mucho. Lo que importa que es, para la izquierda, es la pertenencia a una clase social. Es el internacionalismo, es el clasismo. O sea, es lo mismo ser un hombre de campo en Uruguay que un campesino en Bolivia, que un paraguayo. ¿Por qué? Bueno, porque es de la misma clase social, lo mismo que un obrero. Y eso me parece que es desconocer el vínculo fundacional que tiene el ser humano con su terruño, con su tierra. En Uruguay no es lo mismo un hombre de 33 que uno de Salto, que uno de Soriano, que uno de Colonia, que uno de Maldonado, que de Canelones, porque cada uno es hijo de su ambiente, de su historia, de sus circunstancias. Hablamos distinto, tenemos historias diferentes. Bueno, eso es lo que yo creo que digamos, es la orfandad intelectual de la izquierda. Creo que va por ahí, por el hecho de no tomar en cuenta esos factores emocionales que completan la personalidad del ser humano, ¿no? No es lo mismo un obrero italiano que uno de Guatemala y que otro de Uruguay, no es lo mismo. Por lo tanto, ese es para mí el gran déficit de ese tipo de pensamiento, es ese, ¿no? Es el internacionalismo, el pensar que lo único que importa es la pertenencia a una clase social, olvidando que además eso también es algo muy dinámico, porque alguien puede ser hoy un obrero y esforzarse y cambiar de posición social y cambiar de posición económica, y lo que importa es la persona, más que la pertenencia en determinado momento a cierto sector social. Por supuesto que eso importa,
porque, bueno, el que nace en un cierto ámbito recibirá ciertos valores, una cierta educación, etcétera. Pero eso no es algo estático, no es algo que defina a un individuo. Y esa hegemonía de la izquierda en la mente intelectual, yo creo que tiene eso como un déficit, ¿no? Que obviamente hay que reconocer también que no ha sido llenado por otra visión. Es un tema muy largo ese, ¿no? Si quieren lo hablamos otro día. Pero me parece que es un tema muy interesante para profundizar. El otro tema que quería conversar es que vos en redes sos bastante activo, principalmente en Twitter, y alguna vez comentás lo que vos pensás y tal, pero después alguna vez te llueven palos de todo, y no hay algún momento que vos digas, uy, ¿en qué me metí? ¿Para qué? No sé qué esto. Sí, puede ser, algunos momentos puede ser, pero si ustedes siguen esos temas y esas polémicas, se agotan en sí mismo, porque me parece que uno puede tener mala fe, puede interpretar con mucha mala fe una cosa que uno escribe, pero me parece que cuando no hay un fundamento, todo eso dura poco, ¿no? O sea, por supuesto, yo qué sé, uno, si tiene posiciones X, por supuesto que habrá gente que está a favor y gente que está en contra, pero cuando se genera ese tipo de debates, si ustedes se fijan bien, no tienen fundamento, no hay, enseguida se llega al insulto, se llega a la descalificación. Es difícil encontrar, y yo disfruto cuando encuentro a alguien con el cual intercambiar con altura, ¿no? Ideas, contraponer puntos de vista. Es muy interesante, porque a mí una de las cosas que más me gusta de las redes sociales es que uno aprende mucho, porque uno de intercambiar con otras personas o bien puede ratificarse en sus ideas o puede cambiarla, porque si yo encuentro una persona que describe o dice una cosa que a mí nunca se me había ocurrido y me parece una cosa inteligente y sensata, y digo, qué bueno esto, ¿no? Qué interesante, nunca se me ha ocurrido pensar esto, y bueno, y de repente es un día que yo gano. Así que sí puede haber días que uno se siente un poco molesto y eso, pero bueno, me parece que es parte de la regla de juego. Para mí es un medio de comunicación. La verdad que para mí es como la radio, como la televisión, como un diario, es un medio de comunicación y es el que se consume más, porque hoy la mayor parte de la gente accede a las noticias y a las opiniones y a los comentarios a través de las redes sociales. Así que yo lo tomo como eso, ¿no? Como un medio de comunicación de ida y vuelta, ¿no? Entonces, una avenida de doble mano, como se dice. Así que puede ser que algunos días sí me quede medio triste, pero la vida sigue. Como último tema para cerrar ya, la pregunta, ¿qué tips o consejos y tal nos podría dar usted como periodista a nosotros que no tenemos el título, pero estamos desde febrero en esto? Aguzar la curiosidad, cultivar la curiosidad, interesarse por todo, ser curioso de cualquier tema, de cualquier situación, de las personas, ser curioso. Porque en definitiva, el periodismo es la curiosidad transformada en profesión. Y a partir de eso, ir puliéndose, obviamente, en la capacidad de transmitir. Pero si no hay curiosidad, si no hay el deseo de conocer algo para transmitir a los demás lo que uno aprendió, no hay periodismo. Bien, tuvimos el día de hoy el honor de tener a Graciano Pascale. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y no olviden que pueden escucharnos en YouTube y Spotify y seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como Nada del Volante. Juan, ¿algo más que decir? Muchas gracias, Graciano, por tu tiempo y hasta la próxima.